Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En 2026 la Copa del Mundo de Fútbol va a ser, algo nunca visto. Totalmente. Por primera vez se juega en 3 países, 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Vamos, que entre el 11 de junio y el 19 de julio la tensión de todo el planeta va a estar ahí. Sin duda. Pero claro, más allá de los goles y de la emoción, la gran obsesión de los organizadores es la seguridad. Y en concreto, la amenaza de un ataque desde el aire. Y para hacer frente a ese fantasma, se está preparando una solución de seguridad que, la verdad, parece sacada de una película de ciencia ficción. Un escudo de defensa aérea gigantesco sobre Estados Unidos. Con un nombre muy de película también. Con un nombre que ya de por sí impone, sí. Se llama Golden Dome, la cúpula dorada. Exacto. Y ese es el objetivo de nuestra conversación de hoy. Con los documentos que tenemos sobre la mesa, vamos a meternos en faena para entender qué es exactamente esta cúpula dorada, cómo se supone que funciona, y lo que me parece más interesante, cuál es el verdadero agujero en su armadura. Esa vulnerabilidad que de verdad quita el sueño a los responsables de seguridad. Muy bien, pues empecemos por el principio. Cuando oigo cúpula dorada, me imagino una especie de campo de fuerza invisible sobre el país. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Es una sola tecnología, un arma? Es una buena imagen para empezar. Pero la realidad, es mucho más compleja. No es una sola cosa, para nada. Es una red. ¿Una red? Un ecosistema de defensa, sí. Piensa en ello como el sistema nervioso de la seguridad aérea del país. Vale. Conecta miles de sensores, lanzadores de interceptores, centros de mando y control. Todo en una única arquitectura inteligente. O sea que no está protegiendo todo el país todo el tiempo. No. Su objetivo principal no es ese. Es crear burbujas de seguridad que sean impenetrables sobre puntos muy críticos. Y sobre todo en eventos de altísimo perfil como este mundial. Entiendo. No es un paraguas permanente, sino uno que se despliega donde y cuando se necesita. Exactamente. Y la idea, como se detalla en los informes, no es completamente nueva, ¿eh? El concepto, se inspira directamente en el famoso sistema Iron Dome de Israel. La cúpula de hierro, claro. La cúpula de hierro, que ha demostrado su eficacia durante años. De hecho, este proyecto fue uno de los impulsos clave de la administración de Donald Trump. Querían dotar a Estados Unidos de una capacidad similar para defenderse de amenazas de corto y medio alcance. Y la promesa es que sea infalible, supongo. La promesa es que, una vez esté afinado, perforar ese espacio aéreo protegido sea una misión casi imposible. Vale, entiendo el concepto general. Pero cuando leí los documentos me llamó mucho la atención que hablan de capas, de estratos. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Es una cosa encima de la otra? Es la mejor forma de visualizarlo. Piénsalo como la seguridad de un castillo medieval, pero claro, a escala tecnológica del siglo XXI. Me gusta la analogía. Cada capa tiene una misión y unas herramientas distintas. La capa más externa, la más lejana, serían los vigías en las colinas. En este caso, Los satélites. los satélites de alerta temprana. Algunos están en órbita geosíncrona, fijos sobre un punto del planeta, y otros son constelaciones enteras en órbita baja. Y su única misión es mirar. Su única misión es buscar firmas de calor o electrónicas. El lanzamiento de un misil, por ejemplo. Son los primerísimos en dar la voz de alarma. O sea, la primera línea de defensa está literalmente en el espacio. Precisamente. Y eso es un cambio de paradigma total. La defensa ya no empieza en nuestras fronteras, sino a cientos, incluso miles de kilómetros sobre ellas. ¿Vale? ¿Y debajo de los vigías? Justo debajo de esos vigías tendríamos a los arqueros en las murallas exteriores del castillo. Entendido. Esa es la capa exoatmosférica, fuera de nuestra atmósfera. Ahí operan interceptores diseñados para destruir misiles balísticos en la fase media de su vuelo, cuando viajan por el espacio y son, en cierto modo, más predecibles, más vulnerables. Y supongo que la última línea de defensa son los guardias en la puerta del castillo. Esa es la analogía perfecta. Es la capa endoatmosférica, ya dentro de la atmósfera. Y ahí ya estamos hablando de sistemas más conocidos, ¿no? Sí. Aquí es donde entran en juego sistemas como el THAAD, que intercepta misiles a una altitud muy elevada, pero ya en su fase final, o los famosos Patriot PAC-3.
La última oportunidad. Eso es. La defensa de punto, la última oportunidad para derribar una amenaza justo antes de que llegue a su objetivo. Y todo esto, claro, apoyado por una red de radares increíblemente potentes, como los de banda X, que pueden rastrear objetos muy pequeños con una precisión asombrosa. Espera un momento. Todo lo que me estás describiendo, satélites, interceptores para misiles balísticos, THAAD, Patriot, todo suena a una defensa diseñada para una guerra total entre potencias. ¿De verdad alguien cree que la amenaza para un partido de fútbol en Dallas es un misil hipersónico lanzado desde otro continente? Me parece que estamos, no sé, matando moscas a cañonazos. Has puesto el dedo en la llaga. Justo ahí. Esa es la gran paradoja. Y lo que en los informes se define, sin rodeos, como el agujero en el sistema. Ajá. La preocupación real, la pesadilla de los organizadores, no es un misil intercontinental. La amenaza que ha cambiado por completo las reglas del juego y que pone a prueba todo este sistema carísimo son los drones. ¿Y no drones militares? No hablamos de drones militares de millones de dólares, Hablamos de drones comerciales. de los que se pueden comprar en Amazon por unos cientos de euros. Exacto. Fáciles de modificar y a los que se les puede acoplar una carga explosiva improvisada. El escenario que describen los documentos es sinceramente aterrador. ¿Lo es? No un solo dron, sino un ataque en enjambre. Múltiples drones, coordinados por software, atacando varias ciudades anfitrionas a la vez. De forma simultánea. El objetivo quizá no sea ni siquiera causar una masacre, sino algo peor, generar un pánico absoluto, retransmitirlo en directo al mundo. Y dar un golpe devastador a la percepción de seguridad. Exacto. Y lo fascinante, desde un punto de vista técnico, es lo increíblemente difícil que es defenderse de eso. Detectar un misil que vuela a Mach 5 y deja una estela de fuego es tecnológicamente un problema resuelto. Pero esto es otra cosa. Totalmente. Detectar un pequeño dron de plástico que vuela bajo y lento en el caos electromagnético de una ciudad como Nueva York o Los Ángeles, eso es un desafío monumental. Claro, porque si una ciudad ya es un caos de señales de radio, wifi, móviles, ¿cómo demonios puede un sensor distinguir el ruido de un dron hostil del de, no sé, un helicóptero de la tele? ¿O un pájaro? O un pájaro, o un dron de reparto que lleva una pizza. Ese es el kit de la cuestión. Ningún sensor por sí solo puede hacerlo. Es imposible. Entonces, Necesitas una fusión de datos. Se despliegan sensores de todo tipo. De radiofrecuencia para captar las comunicaciones del dron. Ópticos con cámaras de alta resolución. Infrarrojos para ver su firma de calor. incluso acústicos, ¿no? E incluso acústicos, que escuchan el sonido característico de sus hélices. Cada uno te da una pieza del puzzle, un dato fragmentado. Y ahí entra la inteligencia artificial. Ahí está la magia, o más bien la tecnología. Se usan algoritmos de inteligencia artificial para fusionar toda esa información en tiempo real y crear un único mapa coherente del espacio aéreo. La IA aprende a distinguir la firma de un dron hostil de todo lo demás. Eso suena increíblemente complejo y me lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo se evita una falsa alarma que provoque el pánico? ¿Cómo diferencia el sistema ese dron de reparto del que va cargado de explosivos hacia el estadio? Es uno de los mayores desafíos operativos. Para lograrlo, el sistema necesita varias cosas. Primero, y esto es un trabajo logístico enorme, se crean bases de datos exhaustivas de todos los drones autorizados que operan en la zona. Con sus planes de vuelo y todo. Con sus planes de vuelo registrados previamente, sí. Como el control aéreo civil, pero para drones. Vale. Segundo, la IA no solo busca objetos, aplica patrones de comportamiento. Aprende cómo se mueve un dron normal y puede detectar al instante cualquier anomalía. Un cambio de rumbo brusco, por ejemplo. Un cambio de rumbo, una aceleración inesperada, una trayectoria directa hacia una zona restringida. Y tercero, y esto es absolutamente crucial, se necesita un nivel de intercambio de información sin precedentes. Entre todas las agencias. Entre agencias civiles, militares y, por supuesto, los socios internacionales, México y Canadá. Todos los sistemas tienen que hablar el mismo idioma en tiempo real. Vale, pongámonos en el peor de los casos. La IA da la alerta, los operadores confirman la amenaza, hay un dron hostil y se dirige sin lugar a dudas hacia un estadio con 80.000 personas. ¿Qué pasa en ese momento? Porque está claro que no se puede lanzar un misil Patriot en mitad de una ciudad. No, en absoluto. Los daños colaterales serían terribles. Absolutamente no. La regla de oro en un entorno urbano es minimizar los daños colaterales. Por eso, el protocolo de respuesta es escalonado. Se empieza siempre por las opciones menos destructivas. La soft kill que llaman. Exacto, los métodos suaves o de soft kill.
La primera opción casi siempre es el jamming, Interferir la señal. la interferencia. Básicamente se apunta al dron con una antena que emite una señal de radiofrecuencia potentísima en su misma frecuencia. El objetivo es ahogar la señal de su piloto, romper el enlace. ¿Y el dron se para? El dron, al perder contacto, suele activar un protocolo de seguridad que le hace aterrizar o volver a su punto de origen. ¿Y si el dron es autónomo y no depende de un piloto, sino que sigue una ruta GPS preprogramada? Buena pregunta. Para eso está la siguiente opción, el spoofing. ¿Engañarlo? Sí, es más sutil y elegante. En lugar de bloquear la señal, la engañas. Se le emite una señal GPS falsa, pero más potente que la real. O sea, le haces creer que está en otro sitio. Imagina la escena. El operador terrorista cree que su dron está a 100 metros del estadio, a punto de atacar. Pero en realidad, la señal falsa la está haciendo aterrizar suavemente en un campo de béisbol abandonado a 10 kilómetros. Es una neutralización muy limpia. Limpísima, porque no genera escombros. Los documentos también mencionan métodos de energía dirigida, que suenan totalmente a ciencia ficción. Láseres y microondas. Sí, aunque se especifica que son tecnologías más en el borde de lo experimental para este tipo de uso. Vale. La idea es usar un láser de alta energía no para desintegrar el dron, sino para cegar sus sensores ópticos o para calentar y destruir componentes internos. ¿Y las microondas? Las microondas de alta potencia actúan como un pulso electromagnético localizado. No destruyen el dron físicamente, pero pueden freír todos sus sistemas electrónicos. Lo dejan caer a plomo. Pero tienen limitaciones, ¿no? Sí, el gran problema de estas tecnologías es que son delicadas. Dependen mucho del tiempo, de las condiciones atmosféricas. La lluvia o la niebla pueden dispersar el haz y necesitan una línea de visión directa y clara con el objetivo. Algo muy complicado en una ciudad. Muy complicado en una ciudad llena de edificios. Entendido. Y si todo eso falla, si el dron sigue avanzando y el tiempo se agota, ¿cuál es el último recurso? Me imagino que habrá opciones más directas. Efectivamente. Cuando la amenaza es inminente y los métodos suaves no han funcionado, se pasa a lo que se llama interceptación cinética, Derribarlo físicamente. que es básicamente eso, derribarlo. Pero incluso aquí se busca la máxima seguridad. Una opción es usar munición programable, que no necesita impactar directamente. Explota cerca del objetivo. Explota a una distancia predeterminada del dron y lo destroza con una nube de metralla controlada. Y la otra opción, que es muy visual, es usar otros drones interceptores. Con redes. Sí, algunos están diseñados para lanzar redes físicas que enredan las hélices del dron hostil y lo hacen caer. Pero bueno, son soluciones de último recurso, Claro, por el riesgo de que caigan restos. por el riesgo evidente de que los restos del dron y del propio interceptor caigan sobre zonas pobladas. Son para casos extremos. Viendo todo este despliegue, la pregunta es inevitable. ¿Por qué una inversión tecnológica y logística tan descomunal solo para un torneo de fútbol, por muy grande que sea? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que es mucho más que eso. La implementación de la cúpula dorada para la Copa del Mundo es en realidad un gigantesco laboratorio a escala real. Un ensayo general. Es la oportunidad perfecta para probar, validar y perfeccionar una arquitectura de defensa aérea que será fundamental para la seguridad nacional e internacional en las próximas décadas. Es un ensayo general con público de verdad. Claro, y esto tiene una implicación directa para los otros anfitriones. México y Canadá no solo van a proteger sus sedes, sino que van a adquirir una experiencia operativa valiosísima. Y sobre todo, como señalan los documentos, se va a forjar una doctrina de defensa aérea conjunta, Mejorando la coordinación en las fronteras. en sus fronteras compartidas, de una forma que nunca antes se había hecho. Pero hay un factor que juega en contra de todos: el tiempo. Es una ventana muy corta, ¿no? La ventana para construir esta arquitectura, probarla hasta el agotamiento, entrenar a miles de operadores y finalizar los complejos acuerdos legales entre 3 países es muy, muy limitada. Y todo tiene que estar perfecto antes del partido inaugural. Meses antes. Y no hay que olvidar el enorme desafío logístico que supone poner tecnología militar en manos de agencias que no están acostumbradas a ella. Como la policía local, por ejemplo. La policía local, la seguridad privada de los estadios. Y para cerrar este punto, el coste de un fallo sería astronómico. No solo en posibles vidas, sino en reputación. Totalmente. El documento cita un recuerdo que los servicios de seguridad estadounidenses tienen grabado a fuego: el atentado en las Olimpiadas de Atlanta 96. Un fallo en 2026, aunque no provocara víctimas, sería un golpe durísimo para la organización, para el torneo y para la imagen de los 3 países.
La presión es máxima. En resumen, lo que hemos visto en estos documentos es que la cúpula dorada es una respuesta tecnológica impresionante, una defensa en capas diseñada para amenazas de todo tipo. Pero su verdadera prueba de fuego, el examen final, no vendrá de un misil hipersónico, sino de un dron de 500 euros que cualquiera puede comprar por Internet. Exacto. El éxito final de esta cúpula no dependerá solo de los láseres, de los satélites o de la inteligencia artificial. Dependerá de las personas. Dependerá, en igual o mayor medida, de una coordinación humana sin precedentes entre docenas de agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y 3 naciones distintas. La tecnología es una parte de la ecuación, la colaboración humana es la otra, y a menudo la más complicada. Y esto nos deja con una última idea para la reflexión. Todo el análisis se centra en la tecnología para detener amenazas físicas, en construir un escudo material. Sí. Pero mientras se levanta esta costosísima cúpula tecnológica, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué tipo de cúpula se está creando para combatir la desinformación o el pánico que podría causar un simple falso rumor de ataque, incluso si al final nunca llega a ocurrir absolutamente nada? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.